Bueno, hola a todos, me presento, mi nombre es Miguel Fernando Mariño Merchán, eh, correo electrónico que aparece acá para la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, bueno, entonces, en este momento vamos a ver, somos los encargados de presentar el análisis del artículo titulado K12. eh, Educators, Relations and Responsive to ChatGPT and hence AI Doing de 2022-2023 School Years o con su nombre en español o su traducción, Relaciones y respuestas de los educadores K12 frente a ChatGPT, Gen IA, que son de inteligencia artificial, generadores de inteligencia artificial, durante el año escolar 2022-2023, ¿vale? Este es un artículo, el cual los autores son Jeremy Wild, William Gruber, Cheng-Wang Su y Torrey Trux, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, pues vamos a estar mirando cuáles fueron los énfasis de este artículo, y toda su, ¿cierto? Todo lo que conllevó este artículo, ¿vale? Bueno, este video va a estar subido a YouTube. Va a estar subido a YouTube. Bueno, entonces, un poco de contextualización, la introducción del tema. Entonces, para comenzar, es importante recordar que a finales del 2022 apareció públicamente lo que fue ChatGPT, ¿vale? Una herramienta de inteligencia artificial que generó un impacto en muchos sectores y que sigue generando mucho impacto en muchos sectores, pero especialmente en este año, finales del 2022, fue un impacto supremamente en la parte educativa, ¿vale? Tanto en los profesores como en los estudiantes. Muchos docentes aún hoy podemos ver que no estaban preparados ni están preparados para enfrentar el uso de herramientas IA, ¿cierto? De inteligencia artificial por parte de los estudiantes. Esto genera muchísimas dudas, muchísima incertidumbre, ¿cierto? Sobre todo en la parte de lo que es plagio, en muchas partes de la ética, muchas discusiones sobre la ética, una sensación de desconocimiento sobre qué debe abordarse o qué temas dentro del aula para poder abarcar esto, ¿vale? Entonces, ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial que genera textos, ¿sí? Es una IA de generación, ¿vale? Que generativa. Listo. El artículo que analizamos es especialmente relevante porque escoge las relaciones reales entre el sistema educativo K12 en Estados Unidos durante el año 2022 y 2023. Sobre todo no se basa en suposiciones, sino en realidad lo que vivieron estos docentes, ¿vale? Algunos docentes. Ahorita más adelante vamos a ver que fueron pues 123, pero pues vamos a ver un poquito más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces el estudio en sí busca como responder tres preguntitas, tres preguntitas. ¿Qué cuáles son? El estudio en sí busca responder tres cosillas que podemos encontrar en estos cuatro ítems, ¿vale? ¿Qué tanto entiende el docente sobre la IA? ¿Cierto? Y con qué frecuencia la usaba, su uso, ¿vale? ¿Con qué frecuencia usa esta herramienta? ¿Qué tan difícil le resultó identificar a los estudiantes que usaban pues la IA en sus tareas? ¿Qué, qué acciones tomaron
cuando sospecharon que pues no estaban haciendo un uso ético de estas herramientas. ¿Listo? Entonces, acá podemos encontrar estos cuatro que pues se basan en estas respuestas. ¿Listo? Bueno, este estudio utilizó un enfoque cualitativo, em, exploratorio, exploratorio, interpretivista, se podría decir. Esto significa que buscaba comprender las experiencias auténticas de los docentes desde su propia perspectiva o desde sus propias vivencias. Los datos se recolectaron a través de una encuesta realizada entre agosto y septiembre del 2023. La encuesta incluía preguntas de selección múltiple, pero también preguntas de respuesta abierta y preguntas demográficas, ¿vale? Entonces, esto pues, se realizó sobre todo pues, para ver las vivencias de los participantes, ¿vale? Entonces, los participantes fueron de diversas escuelas, la mayoría escuelas públicas. eh, bueno, entonces. En sí, los participantes del grupo a estudiar participaron 123 docentes del sistema escolar estadounidense. La mayoría trabajaban en escuelas públicas en zona y en zonas rurales, ¿vale? Ellos enseñaban, la mayoría, lo que era matemáticas, inglés y ciencias. Para analizar la información se utilizó un análisis descriptivo de las preguntas cerradas, en las preguntas cerradas, ¿sí? Y un análisis temático en las preguntas abiertas. Esto lo que más hizo o más relevancia fue permitir identificar tendencias y percepciones comunes entre los docentes. ¿Listo? Listo. Entonces, acá en los resultados, entonces, uno de los resultados que más llamó la atención fue el del 53,7%. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué llamó más la atención? Porque más de la mitad de los docentes, específicamente este número, 53,7%, nunca hicieron uso de ChatGPT durante el año escolar. ¿Sí? Nos enfocamos más en esta herramienta, el estudio se enfocó más en ChatGPT, pero pues también en otras inteligencias de IAs generativas, ¿vale? Entonces, esto muestra que la IA, eh, que la IA se adoptó pero de forma muy, muy limitada, ¿sí? No tan extensiva, ¿vale? Solo el 3,3%, que es la parte del uso frecuente, reportó usarla muy frecuentemente. La mayoría tenía una comprensión moderada y baja sobre cómo los estudiantes estaban utilizando esta herramienta. ¿Listo? Y que fue el 48%, que ellos dijeron, no, tenemos una comprensión muy moderada sobre esto. Bueno, las dificultades. Las dificultades, cuando se les preguntó a los docentes si podían identificar los trabajos hechos por IA sin usar una herramienta de detección como las que vamos a hablar ahorita más adelante, adelantando un Che, Turnitin, entre otras, ellos dijeron que solo el 20% dijo que era fácil, que sí, 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 ellos puedan detectar el uso de herramienta. Muchos expresaron que era muy difícil distinguir entre el trabajo humano y el trabajo generado por inteligencia artificial, especialmente cuando los estudiantes modificaban las respuestas o cuando los estudiantes modificaban párrafos o hacían varios comentarios. Entonces, y también cuando se trataba de usar detectores como GPT-0 o Turnitin IA, que bien mencionado, la mayoría ni siquiera los usó, ¿sí? Sí fue el 54%, el 54,5%
nunca usó detectores, nunca hizo uso, porque les parecía que no eran suficientemente confiables en el resultado, ¿sí? En arrojar resultados estas herramientas de detección. ¿Listo? Bueno. Otros hallazgos interesantes es que el 74% de los docentes nunca sospecharon que los estudiantes usaran IA para hacer trampa. Esto puede deberse a dos razones. Los estudiantes no usaban IA tan frecuentemente o los docentes no tenían suficientes herramientas como para identificar o experienciar o decir, mira, o suficiente experiencia para decir, no, esto como que sí es por IA. Cuando los docentes detectaron o sospecharon que un uso no ético, eh, la respuesta más común fue que tenían conversaciones directas con los estudiantes, ¿vale? Que tenían conversaciones directas con los estudiantes. La segunda acción era pedirles el trabajo otra vez, que lo rehicieran. Y algunos docentes hacían penalización en la nota, pero pues esto fue lo más común que se encontró en el estudio, en el artículo. En general, las respuestas punitivas fueron la minoría. Las respuestas punitivas de muchos docentes casi eran inexistentes. Ellos preferían guiar, educar antes de sancionar, que fue algo muy interesante que se vio y algo que me pareció supremamente bueno en la parte de que los docentes no tomaban acciones como reprimendas, sino más acciones educativas. ¿Listo? Entonces, sobre todo era conversación, hablar directamente con los estudiantes, revisión o rehacer el trabajo, penalizaciones no tantas, ¿cierto? Como bajarle las notas de sus trabajos y eso. Y sobre todo era discusiones, ¿sí? Discutir con los padres o los administrativos tampoco era, pero sí era una discusión entre el docente y el estudiante como de una charla más reflexiva y más educativa sobre el uso adecuado de estas herramientas. Bueno, también se detectó, bueno, los resultados muestran una clara brecha entre el avance tecnológico, por un lado, el avance tecnológico, acá un avance tecnológico, y por el otro lado, em, la preparación de los docentes, ¿vale? En Estados Unidos. No solo lo vemos allá, sino vemos en muchos de nuestros países. ¿Listo? Entonces, también se evidenció que los detectores no son completamente confiables, lo que genera más dudas e inseguridad entre los docentes. Es decir, una cita generada por ChatGPT es muy similar a una cita generada por nosotros mismos o por herramientas como en Work o en Sotelo o en diferentes herramientas destinadas para esto. Y a veces los mismos detectores la generan como inteligencia artificial. Las respuestas de los profesores ante el mal uso muestran que buscan más una orientación ética que un castigo. Esto indica que muchos entienden que la IA es una oportunidad educativa, siempre y cuando se supervise adecuadamente. Esto es supremamente importante porque nos ayuda a que no le tengamos ese temor o esa reprimenda a estas inteligencias artificiales, a ChatGPT y a diferentes IA generativas. Finalmente, se nota que el impacto de la IA fue mayor en la secundaria, ya que en la parte de educación básica primaria, en la educación básica, los estudiantes no tenían tanto acceso o habilidades para usar estas inteligencias.
Listo. Nosotros acá, sobre todo era un mayor impacto de respuesta formativa. La mayoría de los docentes, eso fue como la gran conclusión. Pero también podemos concluir que los docentes de IA fueron, los docentes que usaron IA o el uso fue muy bajo, lo que muestra una necesidad de capacitación, ¿sí? Más profunda, continua en ese campo, continua en sus campos y enfocándolas pues en esta nueva tecnología. También se concluye que identificar trabajos hechos con IA es muy difícil, incluso con herramientas de detección. Esto exige nuevas estrategias pedagógicas. También los resultados de los docentes ante el mal uso se enfocaron más en conversación y en orientación que en castigar, lo cual demuestra un enfoque muy bueno y muy formativo, sí, un enfoque formativo. También el artículo deja claro, esta investigación, que las IAs generativas seguirá creciendo en la educación y es indispensable que los docentes cuenten con el apoyo para adaptarse a estos cambios, a estos nuevos cambios. Clave para la integración de IA en educación es, las claves sería como combatir los conocimientos limitados sobre las herramientas, dificultad de identificar los trabajos generados y la necesidad urgente de formación con los docentes. ¿Listo? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación. Este es el artículo, esta es la citación norma ZAPA del artículo, el cual se usó de referencia. Esperamos que la información haya sido demasiado útil y muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y hasta luego.